Vamos a los dilemas. ¿Cómo hablar de procesos electorales democráticos cuando amplios sectores de la población permanecen subrepresentados? ¿Es posible superar la violencia por prejuicio en los procesos electorales? ¿Cómo lograr una representación paritaria de mujeres en los cargos de elección cuando el Congreso hoy está mayoritariamente integrado por hombres? Buenas noches, bienvenidos a Dilemas. El día de hoy conversaremos sobre la inclusión. Una democracia es una verdadera democracia si no deja a nadie atrás. Si todas las personas, independientemente de sus convicciones políticas, creencias religiosas, procedencia social, su género o etnia, son incluidos en los procesos políticos y electorales y tienen la posibilidad real de participar y de decidir en política. No solo en Colombia, sino en América Latina, muchos grupos sociales y poblacionales han quedado excluidos, como las mujeres, la población trans y la población con discapacidad. Para tejer este tema, en la conversación del día de hoy, nos están acompañando tres invitados de lujo. Tomás Anzola. Tomás es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás y actualmente se desempeña como coordinador del área de incidencia política en la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a las Personas Trans GAT. Buenas noches, Tomás. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ti, Alejandra, muchísimas gracias por la invitación. También nos acompaña Ángela Rodríguez. Ángela es politóloga de la Universidad Javeriana y la actual directora ejecutiva para Colombia del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista, NIM. Muy buenas noches, Ángela. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas noches, Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación. Y finalmente, Camilo Mancera es abogado de la Universidad de los Andes, especializado en Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda y se desempeña actualmente como coordinador del Observatorio de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral. Camilo, buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Alejandra, un gusto de estar por acá. Bueno, hoy vamos a hablar de inclusión, es decir, nadie se puede quedar atrás en democracia. El próximo año tenemos elecciones, Congreso de la República, muy seguramente consultas interpartidistas, elección de circunscripciones especiales transitorias para la paz, posiblemente 2 vueltas presidenciales y todos debemos estar incluidos. Porque, Ángela, es importante la inclusión en la democracia de hacer políticas diferenciadas. La inclusión es la base de la democracia en sí misma, porque lo que nos trae la democracia, el sustrato del funcionamiento de la democracia tiene que ser la representación, y la representación efectiva tiene que pasar sin duda alguna por la inclusión. Existen algunas concepciones, digamos, un poco pragmáticas de la democracia que siempre dicen que es la dictadura de la mayoría sobre la de la minoría y demás, pero hay un montón de ciudadanos y de ciudadanas y de formas de ejercicio de la ciudadanía que se quedan en la mitad. Si queremos una democracia realmente representativa, definitivamente tiene que pasar por la inclusión de los diferentes grupos poblacionales. Tomás, si estamos hablando de democracia donde todos somos iguales, nuestra Constitución dice todos somos iguales, los hombres, las mujeres que estamos, ¿por qué se necesitan acciones afirmativas o adoptar otro tipo de medidas? ¿No se les está dando ventaja a algún tipo de población sobre otra? O cuando se habla, por ejemplo, de la participación de las mujeres, entonces no le estamos dando como mayores gabelas para que las mujeres lleguen más fácil al poder o a otro tipo de poblaciones? Precisamente cuando hablamos de inclusión, hablamos per se que existe la exclusión. Y como bien lo mencionabas al inicio, como las poblaciones históricamente vulneradas o históricamente discriminadas no hemos tenido el mismo proceso de alcanzar nuestro acceso a los derechos de manera plena. Y eso precisamente pasa con las personas con experiencia de vida trans, que nos enfrentamos a barreras estructurales, pero no solo en entornos particularmente como familiares, sino también en el acceso a los derechos. Y cuando hablamos de derechos estamos hablando de toda la gama y las generaciones de derechos, como son los derechos electorales. Y precisamente es importante reconocer cuáles son esas particularidades. O sea, porque una persona trans no puede acceder de la misma forma al ejercer a su derecho al voto, porque no existen mecanismos de participación efectiva donde tengan en cuenta nuestras identidades. Y es así como
se hace necesario instrumentos, mecanismos, adecuaciones administrativas que pongan de manifiesto esta necesidad de incluir, con particularidades como es la identidad de género de las personas trans. Camilo, si haces una evaluación de la legislación electoral que tenemos en Colombia, de la Constitución, en materia de inclusión, ¿cómo estamos? Si hicieras como esa evaluación, dirías, vea, sí, nuestra legislación electoral o la Constitución, sí son, no son, ¿qué les falta? Pues Alejandra, mira, a nivel comparado, lo que uno puede observar es que efectivamente Colombia sí ha incluido distintas disposiciones para buscar generar medidas de inclusión. Sin embargo, esas disposiciones muchas veces se quedan en la norma, se quedan en la Constitución y no se terminan materializando. Y es ahí donde se ve la brecha, cuando se tiene que traducir en una práctica real de inclusión, de cómo se puede materializar ese mandato constitucional de todos debemos participar, todos tenemos el derecho. Cuando lo aterrizamos, hay una serie de obstáculos y limitaciones para que cualquier persona pueda participar de manera igualitaria o equitativa. Y esto es precisamente hacia donde deben dirigirse los esfuerzos, y es cómo logramos eliminar esos obstáculos, cómo logramos sobrepasar esas limitaciones para que de manera efectiva todo ciudadano pueda votar, pueda hacerse elegir y pueda participar como ciudadano en este país.